Curso de Ética 2018. La ética clínica, también llamada bioética clínica, surgió con la bioética promovida por la falta de la necesidad de una justificación frente a los problemas éticos que surgieron con la aplicación del desarrollo del avance tecnológico en la medicina contemporánea. Hoy es en día una alternativa muy importante para la toma de decisiones en los casos de problemas éticos en la práctica clínica. En la vida diaria, los dilemas son situaciones que se presentan como propuestas en las que debemos escoger una decisión entre dos o más alternativas o cursos de acción, cada uno de los cuales parece estar justificado por algún estándar de comportamiento que es elección de cada uno de nosotros. La comprensión actual de la ética médica está basada en estos principios que emergen de los famosos dilemas. Estos argumentos morales o los argumentos interpretativos de cada uno de nosotros tienen la alternancia necesaria entre una y otra. El dilema envuelve una situación generalmente disyuntiva ante una realidad que es difícil de interpretar y que aparenta en algunas de sus soluciones ambas las posibilidades de que sean buenas. A menudo la elección de un dilema ético no es siempre la más favorable, pues la decisión podría ser la menos deseable o la menos óptima de acuerdo a la elección de cada persona. En todo caso, el manejo de los dilemas éticos en el moderno contexto de la ciencia y de la tecnología no se resuelven solo con el cumplimiento de normas y códigos, sino a través de un proceso deliberativo de las implicancias y efectos futuros de los resultados derivados de la opción de algunas decisiones y que sean aplicables no solo en medicina, sino en todos los contextos del quehacer humano. El sujeto se encuentra ante una encrucijada moral, porque tiene que elegir entre dos o más cursos de acción posibles, pero ninguno de ellos está a su juicio libre de problemas morales. La toma de decisiones tradicional en el ejercicio de la medicina, previa a la era de la bioética, estaba basada en el ejercicio profesional por un fuerte compromiso del médico con el paternalismo. Ya en el juramento hipocrático, que tuvo una vigencia de casi 18 siglos, y fue reemplazado recién en 1847 en Inglaterra por Percival Pott, como estudiamos en los capítulos anteriores. En estas circunstancias, la deontología se aplicaba como un código deontológico único, aplicable a los médicos en sus relaciones con el paciente y otras profesiones. Los códigos deontológicos posteriores a Percival adoptan una postura más bien de código múltiple y que está en condiciones de ser vinculada a la bioética, que como ustedes han podido considerar previamente, es una ética basada en la utilidad, en la base de su fundamento filosófico, y que está vinculada a las circunstancias y las consecuencias que permiten respetar las decisiones de las personas involucradas en el tema. Entonces, el paternalismo, que ha durado cerca de 18 siglos, y la autonomía y justicia, que representan el nuevo cuño de los principios que habían sido establecidos en la ética hipocrática de todos los tiempos de beneficencia y no maleficencia. A lo largo de la historia de la medicina, las formas como se aplicaban estos temas tenían mucho que ver, entre otros, con el avance tecnológico, con las creencias religiosas, con la presencia de códigos unívocos de carácter dogmático, tipo religioso, y en el advenimiento de los códigos múltiples de los tiempos modernos, en los cuales es posible tener una decisión que
que salga de una deliberación con una argumentación adecuada. La ética clínica está basada en lo que conocemos como métodos. Método se llama a toda aquella situación, como dicen en el griego, meta, más allá, y hondos camino, literalmente la vía para llegar más lejos de una manera ordenada. Las investigaciones científicas se rigen por el método griego, basado en la observación y la experimentación, que requiere todo un proceso que fue sancionado en el siglo XVI por René Descartes en su maravillosa obra El discurso del método. Este aporte que se aplica en la práctica médica está basado en principios comunes y abrió el camino para desarrollar una serie de métodos que contemplaban las diferentes posturas que cada área exigía considerar ética para su aplicación. Existen una serie de campos que hemos visto en los cuales la bioética tiene una enorme influencia. Probablemente la bioética de todos los tiempos haya tenido una enorme influencia en la educación y en la información relacionada con los conocimientos humanos, aplicada de una manera categórica en las ciencias sociales a través de la evaluación de los valores y de las culturas, de la prevalencia de los grupos étnicos y las minorías, de la medicina tradicional y otros. También relacionado directamente con los desafíos emergentes, fundamentalmente con el avance tecnológico de la medicina aplicada en la genética, en la clonación, en la ecología, en el medio ambiente, en la tecnociencia y la biotecnología. Y asimismo en la investigación científica, a través de la legislación relacionada con los experimentos en seres humanos y la presencia de los comités de ética. Su aplicación directa en los procesos de salud pública, comunitaria e internacional, y de una manera muy relevante la ética clínica relacionada con la evaluación de los dilemas en la relación médico-paciente y fundamentalmente orientadas a algunos tópicos, entre los cuales destacan los relacionados con el inicio de la vida, el fin de la vida y otros temas de suma importancia en el proceso de salud. Desde el origen de la bioética norteamericana se han desarrollado varios modelos del método, entre los cuales existe una influencia directa del enfoque principialista de Béchamp y Childress. La bioética es una rama de la ética aplicada, como hemos determinado en el informe Belmont a fines del siglo pasado. Tom Béchamp y Charles Childress, bioeticistas norteamericanos de primera generación, publicaron un libro denominado Principles of Biomedical Ethics, que propone que los fundamentos para la aplicación de los principios conocidos de la bioética principialista, a saber, la autonomía, la beneficencia, justicia y la no beneficencia, nos permiten tomar decisiones en el ámbito clínico. Es gracias a ellos que se ha realizado su aplicación en el tema de la ética clínica. Desde el origen de la bioética han surgido numerosos métodos de ética clínica. Entre los más conocidos y prácticos son el método de los cuadrantes de Johnson y el método casuístico. Y modernamente uno de los más populares es el método deliberativo de Diego Gracia que aplicamos nosotros. Existen otros métodos de ética clínica, todos ellos probablemente tengan un enfoque quizás diferente en sus apreciaciones, todos orientados a resolver los problemas clínicos, pero de acuerdo a la complejidad y al acceso a ellos, es que probablemente el método deliberativo de Diego Gracia sea uno de los más conocidos y populares. El método de Johnson, propuesto en los Estados Unidos a fines de los 70, fue patrocinado por Johnson, médico norteamericano de la bioeticista de primera generación, que consideraba que el paciente y la sociedad eran autores obligados en las conclusiones y debería tomarse en cuenta fundamentalmente el irrestricto problema a la personalidad humana, siendo el doctor Johnson un bioeticista de carácter fundamentalmente personalista.
Establecía 4 puntos vitales en su elaboración. El primero era la evaluación de la clínica del caso, donde deben discutirse las consideraciones clínicas, enfatizando en el diagnóstico, la etiología, etc. Luego viene la preferencia de los pacientes. La preferencia de los pacientes es un equivalente del principio de autonomía y debe indagarse a través de un consentimiento informado, específico y adecuado. Este me parece que es uno de los puntos fundamentales de este método, que indudablemente tiene sus características interesantes y que es aplicado en buena parte de algunos hospitales de Norteamérica. El tercer punto es la determinación de la calidad de vida. El tema de la calidad de vida es un tema que ha surgido en la década de los años 50 del siglo pasado, y se establecía la importancia que tenía el hecho de considerar cuáles fueran los resultados de los procedimientos que podían aplicarse, de manera que la calidad de vida, consecuencia de los procedimientos, era una de las principales modos de evaluar este método. Creo que con estos 3 principios básicos se podía alcanzar los logros que se podían establecer. Sin embargo, Johnson establece la importancia que tienen las condiciones socioeconómicas y que tienen que ver con una serie de situaciones vinculadas a la legalidad, a la intimidad de las personas, a la familia, etc. De manera que el método de los cuadrantes de Johnson es sumamente interesante y se aplica, como hemos explicado, en muchos hospitales norteamericanos. Nosotros, por otro lado, hemos elegido de alguna manera un método que está relacionado con la deliberación moral y que está basado en el consecuencialismo estricto, al que se arriba a través de una interpretación a través del utilitarismo, en que establece que no hay acciones correctas o incorrectas en sí mismas. Obviamente, las consecuencias de los actos determinarán la corrección e incorrección moral del mismo, como dice Bentham Mill. Es preciso entonces buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es el principio del utilitarismo. El ejemplo conocido de Salomón y de la división del niño, que era reclamado por 2 mujeres, es una clara determinación de este método, en que se privilegia fundamentalmente la corrección del acto y que es reconocida por las personas que generalmente están vinculadas a ella. El método deliberativo de Diego Gracia. La deliberación, explicaba Aristóteles, que era la reflexión reservada para aquellos asuntos que están en nuestro poder modificar. La acción debería ser guiada por la razón práctica y el desarrollo de juicios prudentes. Y el método de ética clínica, que tiene una analogía con el método aristotélico, según Diego Gracia, clínica es una palabra del griego kliné, que quiere decir inclinación, que también se aplica como clima o climaterio. Su sentido más usual para nosotros es el sentido de cama, del cual procede la palabra. Y esto implicaba que las decisiones que deberían tomarse eran las que deberían hacerse compartido en una aula clínica, compartiendo la historia con la clínica con la misma lógica de la utilización del procedimiento que está vinculado al razonamiento, y es similar con las 2 principales características, deliberación y la prudencia, y la demostración y la ciencia. De manera que el método de Diego Gracia es un método que indudablemente está vinculado al conocimiento clásico del proceso de la elaboración clínica de los griegos, y que tiene las características modernas que permite discurrir los mecanismos de acción posibles. En este método se establece el primer concepto, que es el concepto de deliberación. El concepto de deliberación se refiere a un proceso de ponderación de los factores que intervienen en un acto o situación concretos, a fin de buscar su solución, la misma que debe ser generalmente óptima, y cuando no es posible, la deliberación permite escoger la menos lesiva.
Por este motivo es que no siempre se consigue que todo el mundo acepte un curso de acción como que se plantea aparente ser el más adecuado. Esto hace que las personas que están obligadas a tomar las decisiones puedan deliberar sobre lo que se permite de acuerdo a los cursos de acción que se pretendan establecer, buscando el orden más adecuado. En el segundo concepto importante de la argumentación, lo fundamental no es el cálculo de la cuantificación de las probabilidades y las preferencias, como es en la teoría racional, sino la argumentación, que proviene de la palabra latina arguere, que quiere decir refutar, razonar lo razonable. Esta argumentación siempre permanece abierta a nuevas razones, nunca está definidamente concluida. El argumento se emplea para probar algo o persuadir a alguien, y se establece como una cadena de enunciados relacionados de tal manera que el último se derive de los anteriores, lo que convence a la mente de asentir alguna lógica. El tercer concepto importante de la deliberación es el objeto de la deliberación, por el cual el objeto de la deliberación es ayudar en el proceso de la toma de decisiones, con la obvia convicción de que se contribuye a mejorar la calidad en el caso de la asistencia sanitaria y en la satisfacción de los profesionales y usuarios. De manera que este proceso de deliberación establece de alguna manera los principios fundamentales del método, que es escuchar atentamente, tratar de entender y comprender cuáles son los razonamientos, analizar los valores implicados, argumentar con los cursos de acción posibles y óptimos establecidos dentro de un marco legal y un consejo de carácter no directivo. La ética de los mínimos y la ética de los máximos. Diego Gracia propone, además de la imposibilidad de jerarquizar los principios bioéticos sin generar conflictos, en dos niveles. Los principios de primer nivel, no maleficencia y justicia, que son los principios que configuran la ética de mínimos, se constituyen de ser elegidos como una propuesta ética que satisfaga las expectativas del objeto esperado y que sean de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad. Basado en los dos principios fundamentales de justicia y no maleficencia, que son las bases de los derechos humanos, el respeto al quehacer público y el respeto a las decisiones utilitarias que protegen a la mayor cantidad de bienes. Por otro lado, según Adela Cortina, filósofa española, establece que las propuestas de felicidad que logran el sentido de la vida y de la muerte y que están orientadas a demostrar una propuesta de felicidad personal y de proyectos de vida subjetivos inherentes a cada una de la persona y que establecen a través de los derechos del reconocimiento de nuestra capacidad para tomar decisiones con libertad y autonomía. De manera que estos dos conceptos, que mezclan un concepto moderno con un concepto antiguo, establecen las propuestas de la vida humana planificada, de la búsqueda del bien, la felicidad y de las virtudes de los individuos. La bioética respalda la autonomía en el principio del derecho a la libertad y la capacidad de las personas de tomar las decisiones correctas. De manera que los principios bioéticos que hemos conocido están divididos en estos dos niveles. Y esto es muy importante porque su aplicación en la ética clínica es de vital importancia para entender sus problemas. De manera que frente a algún problema tenemos las dos opciones, la de optar por los principios de no maleficencia y justicia o los de autonomía y de beneficencia. De manera que, de acuerdo al principialismo, podamos tener, desde el origen de la bioética norteamericana, se habían establecido estos modelos, que es el enfoque principialista que Beauchamp y Childress habían propuesto, y que de alguna manera son los que se complementan y pueden hacer un acto moral si logramos obtener en un caso en la unión de los principios de justicia y no maleficencia como los representantes principales y en alternativa el respeto a los principios de autonomía y de justicia
como la ética de los máximos. De hecho, un acto ético debe comprender por lo menos uno de estos dos principios, o en casos óptimos los 4 principios puedan avalar el desarrollo de una decisión ética que pueda avalar un acto ético determinado de acuerdo al principialismo. La ética clínica tiene varias fases, depende de los autores. Generalmente se establece que es un método que tiene un proceso que va avanzando y que está fundamentalmente dividido en los 7 u 8 ítems que generalmente se consideran válidos. El primero es la presentación del caso, la discusión de los aspectos médicos del caso, identificación de los problemas morales, identificación y elección del programa que se debe debatir, la identificación de los cursos de acción posibles, deliberación sobre el curso de acción óptimo, la decisión final y los elementos de la prueba. Vamos a pasar a desarrollar cada uno de ellos en particular. La presentación del caso por una persona responsable vinculada al problema ético que se quiere determinar, se asume que exista algún interesado en búsqueda de que se detallen los aspectos clínicos de su caso particular para que los médicos de un servicio determinado o de un comité asistencial puedan establecer las consideraciones clínicas que amerita cada caso en particular. El segundo paso es la discusión de los aspectos médicos. Como lo indica Diego Gracia, este método aplica la ética clínica en las decisiones en el terreno meramente clínico y sigue el proceso metodológico que se usa en la clínica, a saber, el proceso que se inicia en la anamnesis adecuada y termina en la parte del proceso clínico como nosotros conocemos con el diagnóstico y el tratamiento. De manera que es importante que los casos de debate ético que deban entrar para ser analizados tengan que ser procesados de una manera adecuada por los profesionales que tengan las calidades y las características necesarias para tomar algunas decisiones. Luego viene lo que se conoce como la identificación de los problemas morales que presentan los casos. Y esto está generalmente relacionado con una serie de situaciones que cada uno debe buscar. Ojo, estamos tratando de buscar problemas morales que están análogos, paralelos a los problemas que los pacientes traen en su salud física o mental. De manera que en muchos de ellos el médico podría identificar las situaciones de carácter moral. Y esto puede ver generalmente en la capacidad de la autonomía de un paciente, por ejemplo, o a los deseos del paciente o de los familiares respecto a las decisiones que los médicos solicitan, o decisiones tomadas por los médicos, por ejemplo, en el caso de que los pacientes se niegan a ser tratados o tener consideraciones especiales. En algunos casos pudiera ser de ayuda en el caso de demandas judiciales que tienen una connotación ética. Generalmente cuando esto sucede así, tienen otro proceso. Sin embargo, es posible que se pueda hacer un análisis del proceso en ese sentido. Y también se pueden tomar en cuenta como dilemas éticos aquellos que se relacionan con las responsabilidades institucionales, fundamentalmente vinculados en los procesos de orden económico para la cobertura de los problemas de salud que se presentan en determinadas circunstancias. Es importante reconocer que se pueden analizar en un caso determinado hasta 10 problemas morales que pueden ser evaluados, que puedan ser revisados y identificados. Sin embargo, se sugiere no utilizar más de 5 o 6 problemas morales a tomar en cuenta y para poder tomar las decisiones. El segundo punto es lo que se conoce como la elección del problema por la persona interesada. En este caso, el interesado, sea un médico, un funcionario, un paciente, un familiar de un paciente, o de repente alguna persona vinculada al caso, escoge el problema que considera pertinente para ser analizado por el comité de ética o por el grupo de médicos. De manera que todos estos deseos de la búsqueda del bien a través de la identificación del problema moral que considera cada paciente es el problema que nosotros debemos debatir y deliberar.
los comités de ética y los médicos no estamos a la búsqueda de las fallas o de los errores que se puedan haber cometido en un servicio, en un hospital, sino al análisis de los problemas que los usuarios, médicos o pacientes o funcionarios del sistema consideren necesario dilucidar. El quinto punto muy importante es una etapa crucial que se llama la identificación de los cursos extremos. En ese sentido se presentan generalmente propuestas que se asume responderán a preguntas relacionadas con valores y principios. En este sentido, podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de un paciente grave que es testigo de Jehová y que se niega a que se le coloquen sangre. Aquí tendríamos que tomar en cuenta cuáles son los valores fundamentales que se establecen en lo que se conoce como cursos extremos. Los cursos extremos, como su nombre lo indica, están en los extremos de una opinión. En este caso, será ponerle sangre o no ponerle sangre. En otros casos será decirle la verdad al paciente o no decirle la verdad al paciente. En otro caso será proceder a la interrupción deliberada de un embarazo terapéutico o no hacerlo. De manera que cuando ustedes hacen el ejercicio mental pueden identificar con facilidad cuáles valores son los que de alguna manera están comprometidos. Y en función de eso, ustedes pueden aplicar los principios bioéticos que ya conocemos. Y en ese sentido, Bishop y Childers fueron lo suficientemente capaces de hacernos entender que si no siendo los principios bioéticos no jerárquicamente establecidos, era posible que los pudiéramos agrupar en función de si estos justificaban o no los principios de los cursos extremos. De manera que si en algún caso determinado el paciente grave testigo de Jehová pide que no le pongan sangre, el principio violentado estaría representado por la autonomía. Y en el mismo sentido, si nosotros a este paciente no le ponemos sangre, estamos infringiendo el principio de la no maleficencia al poner al paciente en riesgo y producirle un daño. De manera que ustedes en cada caso particular y después de algunos ejercicios podrán utilizar los principios bioéticos para el análisis clínico de los casos a través de esta parte del proceso que se llama el proceso de la elección de los cursos extremos. El siguiente paso se llama la deliberación del curso de acción óptimo. Y esto, en otras palabras, semánticamente se puede aplicar el principio de los cursos intermedios. En un paciente en el cual hemos identificado ya los valores y en los cuales no podemos aplicarlos por ser extremos y por producir algún tipo de daño en su aplicación adecuada de los mismos, entonces, en ese sentido, aparecen situaciones intermedias, prudentes, de acuerdo a los principios griegos, y que establecen de alguna manera el justo medio de la fronesis, y que permite tomar decisiones que puedan cubrir los deseos que los pacientes traen a colación en la deliberación. De manera que no siempre estamos en condiciones de aceptar los cursos extremos. Y estos cursos intermedios, sin dejar de ser elementos importantes para tomar decisiones, pueden ser alternativas viables que el paciente y los propios profesionales o los miembros de las organizaciones pueden aceptar como válidos. Al final de este proceso existe lo que se llama la decisión final y que está realmente vinculada a las decisiones que pueda tomar el grupo de miembros del comité de ética que analice el caso. En este sentido, estas no son de carácter vinculante y pueden ser exhibidas y entregadas a los pacientes en forma escrita. Lo importante es que las conclusiones no se aplican para tomar sanciones. No son vinculantes porque no se aplican códigos ni procedimientos civiles o legales. Son simplemente consejos que son el producto de este proceso de argumentación de sensatez que el paciente puede aceptar como válido y que también los otros miembros pueden aceptar. Generalmente, estas decisiones finales se toman en consenso del grupo de los miembros del comité. Ocasionalmente se esperan las mayorías. De hecho, para debatir con argumentación,
después de unas 2 o 3 ruedas de constatación de los hechos y de la análisis y argumentación de los mismos, se puede llegar a conclusiones. La mayor parte de veces pueden ser de carácter muy importante para resolver los problemas, sobre todo desde el punto de vista ético. Luego de esto viene lo que se llama las pruebas del método deliberativo, y que corresponden a supuestos que tratan de definir si las decisiones tomadas son aplicables en cuanto a las propuestas mismas. Ahí están las 3 principales determinaciones de prueba. Primero, si las decisiones que vamos a tomar pueden ser postergadas. Y esto en clara alusión a la utilización de la decisión que se tome en circunstancias de emergencias o en situaciones en las cuales no puede haber alternativa por diversas razones geográficas, culturales o de espacio y tiempo que puedan ser postergadas. Si no pueden ser postergadas, la decisión será ética, sea cual sea el resultado. Luego viene un concepto que es inteligente y es importante, el hecho de que si la decisión que tomemos pueda ser publicada. Esto quiere decir que nos tiene que dar la sensación y la firmeza de que lo que hemos debatido pueda ser defendido a través de un intercambio de cualquier tipo con los demás miembros relacionados con el proceso o las organizaciones que quieran tomar las decisiones. De manera que es importantísimo entonces la posibilidad de que se pueda debatir los temas que a su vez pueden ser publicados. Y por último, tiene mucha importancia determinar si la acción que vamos a tomar es una decisión que tiene carácter legal. De hecho, en algunos casos no podemos de una manera categórica aceptar cursos o decisiones que puedan ser fuera de la ley. De manera que si la propuesta del comité pudiera ser la interrupción de un embarazo determinado por circunstancias que han salido producto de la argumentación, tendrán que pasar por la valla de la legalidad. De hecho, en el caso en que las personas que debaten el tema no se pusieran de acuerdo, tendrían que remitirse a la interpretación legal del hecho que se va a adoptar. De manera que no podríamos, insisto, promover un caso de eutanasia si está fuera de la ley, promover el aborto en otras circunstancias cuando está fuera de la ley. De manera que con estas 3 pruebas me parece que de alguna manera se asegura la idoneidad de una decisión ética que se tome en un comité de ética a través de la ética clínica o de la bioética clínica. Yo creo que con esto hemos aprendido un método muy sencillo, pero es muy interesante cuando comenzamos a dominarlo, porque nos permite en una unidad de tiempo corta la posibilidad de tomar decisiones muy importantes y sumamente controversiales a través de la deliberación y la argumentación de don Diego Grassi. Con esto, queridos amigos, hemos terminado este método. Vamos a aplicarlo en los documentos que les hemos alcanzado, y que siguiendo uno a uno estos pasos podemos llegar a conclusiones válidas y que puedan ser utilizadas y aplicadas en nuestra práctica diaria, en los procesos asistenciales, en nuestra relación médicos-pacientes. Muchas gracias. Continuamos con el dictado del curso.